Todo comenzó con un mensaje, uno entre miles de anuncios de spam que infestaban el paisaje digital de la ciudad. Normalmente los ignoraba, solo otra estafa corporativa diseñada para engañar a los desesperados o los vanidosos. Pero este era distinto. Mejora tu visión hoy. Sé el primero en experimentar el futuro de la vista. Ensayo clínico. Compensación generosa. Me encontró en el momento adecuado, supongo. Mi trabajo como técnico pagaba las cuentas, pero apenas. Turnos largos, monitoreando flujos de información y drones averiados, dejaban mis ojos ardiendo y mi paciencia hecha trizas. Así que hice clic en el enlace. Me hicieron firmar el consentimiento habitual, un párrafo largo que apenas leí. Era lo de siempre. Algunos riesgos, pero nada peor de lo que ya había visto antes. Diablos, esto era el futuro. Los riesgos eran el precio del progreso. La clínica no era precisamente legítima, solo otro antro escondido entre rascacielos decadentes, iluminado por el mismo neón que se filtraba en cada grieta de la ciudad. Pero la tecnología parecía buena, equipos de primera. El doctor Luciano Velázquez apenas habló. Aunque llevaba una bata blanca impecable, había algo en él, algo frío, mecánico. Me miró una vez, como si fuera un insecto bajo un microscopio. «Mejora de visión nocturna, ¿verdad?», preguntó, su voz plana, como si esto fuera rutina para él. Solo otro día mutilando cuerpos humanos para alguna megacorporación sin rostro. «Ese es el trato», dije, tratando de sonar casual. «Se supone que es lo próximo grande, ¿no?», asintió levemente y me indicó que me recostara en la mesa. Escuché el zumbido de los equipos a mi alrededor. Sin cortesías, sin tranquilizarme, solo negocios. Las luces quirúrgicas se encendieron, bañando todo en un resplandor blanco y agudo. Puedes sentir algo de molestia. El implante se conectará directamente con tus nervios ópticos. No sentí un carajo, solo un entumecimiento que se extendió por mi rostro mientras la anestesia hacía efecto. Lo último que vi antes de perder el conocimiento fue la cara del doctor Luciano Velázquez, enmarcada por esas luces, vacía, desconectada. Cuando desperté, lo primero que noté fue el brillo. Incluso a través de la neblina de los sedantes, el mundo parecía más nítido. La clínica estaba mal iluminada, como la mayoría de los lugares de noche, pero podía ver cada detalle: las grietas en el techo, las manchas en las paredes, el modo en que la tela de mi manga se movía con cada respiro. Era casi demasiado real. «El procedimiento fue un éxito», dijo el doctor Luciano Velázquez desde algún lugar detrás de mí, su voz igual de fría y distante. «Tu visión mejorará en los próximos días. Los efectos secundarios son posibles, pero manejables. Efectos secundarios». Asentí, sintiendo que todo estaba bajo control. Había oído historias peores, implantes cerebrales que freían sinapsis, injertos de piel que se pudrían en semanas. Podría soportar unos dolores de cabeza o algo de incomodidad temporal. Cerrar los ojos para distinguir las figuras moviéndose abajo, pero ahora podía verlo todo, incluso en los rincones más oscuros. Nada se me escapaba. Podía ver a la gente haciendo su vida como si fuera pleno día. Se sentía poderoso, incluso invencible. Pero había un pensamiento persistente en el fondo de mi mente, un susurro de algo que intentaba ignorar. El procedimiento había sido demasiado fácil, demasiado rápido, y ese doctor, había algo raro en todo el asunto. Debía haber hecho más preguntas, pero no me importó entonces. Solo quería la mejora. Debía haberlo sabido mejor.
Los primeros días después de la cirugía fueron una revelación. El mundo nunca se había visto tan claro. Mis turnos en el trabajo volaban. Navegar por los flujos de información era pan comido. Mi vista mejorada detectaba problemas antes de que se convirtieran en crisis. Los dolores de cabeza que me habían advertido estaban ahí, pero nada insoportable, solo una presión sorda en la base del cráneo, como si el implante se estuviera acomodando. Lo atribuí a mi cuerpo adaptándose. Pero entonces llegaron las sombras. Al principio fue algo que casi no noté. Una figura en el borde de mi visión, desaparecida antes de que pudiera girar la cabeza. Quizá un juego de luces, pensé, o efectos residuales de la cirugía. El implante aún era nuevo, después de todo. Mi cerebro estaba aprendiendo a procesar más información, detalles más nítidos. Tenía sentido, ¿no? La primera vez que sucedió, caminaba a casa del trabajo. Las calles bañadas en el habitual resplandor neón. Miraba al suelo, evitando el contacto visual con la multitud, cuando de pronto apareció una figura inmóvil justo en mi visión periférica. Me detuve instintivamente, girando la cabeza para mirar, pero no había nada. Solo una esquina vacía, el pavimento agrietado brillando por la lluvia de esa tarde. Me quedé allí, esperando que mi cerebro se pusiera al día. No era nada, me dije. Estaba cansado. El implante aún se estaba sincronizando. Pasaría, pero no pasó. Los destellos continuaron. Nunca duraban mucho. Solo lo suficiente para captar mi atención, para hacerme girar la cabeza buscando algo que no estaba allí. Una sombra deslizándose en un portal. Una figura demasiado quieta en medio de la multitud. Siempre justo más allá de donde mi visión directa podía alcanzar. Y siempre desaparecía en el instante en que intentaba mirarla directamente. Me decía que era estrés. Eso es lo que siempre dicen sobre estas cosas, ¿no? Estrés o fatiga. Pero en el fondo sentía que era algo más, algo que no podía explicar. Recuerdo una noche en mi cocina, mirando fijamente la pared blanca frente a mí, esperando que las sombras no aparecieran otra vez. Sabía lo que había visto, pero cada parte racional de mí gritaba que era imposible. El implante no podía estar fallando. Había leído la documentación. Visión mejorada, visión nocturna, quizá algunos dolores de cabeza. En ningún lado mencionaba alucinaciones o figuras extrañas moviéndose en mi periferia. Aún así, intenté actuar normal, como si todo estuviera bien. Las sombras no afectaban mi día a día, todavía. Iba al trabajo, tenía mis conversaciones habituales en la sala de descanso, evitaba preguntas sobre el procedimiento. Nadie sabía de los destellos, y yo no tenía intención de contárselos. Pero cada día, las sombras se volvían más atrevidas. Las veía con más frecuencia en superficies reflectantes, ventanas, espejos, incluso la pantalla de mi tableta. A veces era solo una forma quieta, observándome. Otras, el destello era más activo, esquivando mi vista antes de que pudiera reaccionar. Era como si estas cosas estuvieran jugando conmigo, burlándose, como si supieran que podía verlas solo cuando no intentaba hacerlo. Empecé a ponerme a prueba, mirando espejos más tiempo del necesario, esperando atrapar a una de estas figuras quieta el tiempo suficiente para enfocar, pero siempre eran más rápidas, más inteligentes que eso. Un borrón, un destello, y luego nada. Me estaba volviendo loco. El momento en que entendí que no era solo mi imaginación llegó una noche después del trabajo. Volvía a casa como siempre, cortando por un callejón para evitar las calles concurridas. El callejón era estrecho, flanqueado por los habituales edificios altos de vidrio y acero que reflejaban todo como espejos gigantes. Al pasar junto a una de las paredes de vidrio, vi una figura más negra que las sombras a su alrededor, simplemente parada allí,
mirándome. Excepto que esta vez no desapareció cuando giré. Me quedé helado, los ojos clavados en el vidrio, viendo a esa cosa quieta e inmóvil. Su forma era humanoide, pero no del todo correcta. Sus extremidades parecían demasiado largas, demasiado angulares. Pestañeé, esperando medio que desapareciera como todas las otras veces. Pero no lo hizo. Se quedó allí, esperando. Lentamente aparté la vista del vidrio y miré directamente al callejón, vacío. El espacio frente a mí estaba completamente despejado, pero en el reflejo, esa cosa seguía allí, parada a solo unos pasos detrás de mí. Un sudor frío brotó en mi piel. Apreté los puños mientras seguía mirando al vidrio, negándome a pestañear, negándome a apartar la vista. Y entonces, con el más mínimo movimiento de mi cabeza, se movió. No rápido, no como un borrón como antes. Se movió deliberadamente. Un paso adelante, luego otro, cerrando lentamente la distancia entre nosotros, en el reflejo. No esperé a que me alcanzara. Giré y corrí. Corrí más rápido de lo que creía posible, sin atreverme a mirar atrás. No me detuve hasta llegar a mi apartamento, cerrando la puerta de golpe detrás de mí. Me senté en mi cama en la oscuridad, observando la ventana por cualquier señal de movimiento. Me sentí como un prisionero, atrapado por mi propia visión, incapaz de confiar en mis ojos. El implante debía mejorar mi vista, darme una ventaja, pero ahora se sentía como una maldición, obligándome a ver cosas que nadie más podía. Cuando amaneció, había tomado una decisión. Llamaría a la clínica para exigir respuestas. Pero al alcanzar mi teléfono, dudé. ¿A quién le diría? ¿A ese doctor Luciano Velázquez frío e insensible que apenas me había dirigido la palabra? ¿Y qué le diría exactamente? Que estaba viendo cosas, que el implante me había hecho algo. Hasta yo sabía lo demente que sonaba. Nadie me creería. Diablos. Yo apenas me creía a mí mismo. No fui a trabajar al día siguiente. No había forma de poder sentarme en la oficina con toda esa gente, fingiendo normalidad mientras mi visión jugaba conmigo. Así que llamé, diciendo que estaba enfermo, y pasé el día encerrado en mi apartamento, tratando de entender qué estaba pasando. Seguía repitiéndome que era temporal, que quizá el implante aún se estaba calibrando, o que lo estaba forzando demasiado. Pasé horas revisando la documentación que me habían enviado, pero no mencionaba nada de esto. Nada sobre alucinaciones, ni figuras sombrías acechando los bordes de tu visión. Solo jerga legal genérica sobre los riesgos de cirugías experimentales y vagas promesas de que el implante era completamente seguro. Pero ya no eran solo las sombras. La primera vez que sucedió, estaba en el baño cepillándome los dientes, mirando mi reflejo en el espejo. Por un instante, mi rostro no era el mío. Fue como si la piel se desprendiera y viera lo que había debajo: hueso, músculo, tejido crudo. Fue tan rápido que casi pensé que lo había imaginado, pero la imagen se quemó en mi cerebro. Me detuve, mirando fijamente al espejo, esperando que volviera a suceder. No ocurrió de inmediato, pero más tarde, al pasar junto a la pared que separaba mi sala del pasillo, volvió a pasar. Solo que esta vez era la pared. Por el momento más breve, podía ver a través de ella tuberías, cables eléctricos, incluso el espacio vacío entre los ladrillos. Me quedé helado, pestañeé y desapareció. Solo una pared sólida de nuevo. ¿Qué diablos estaba pasando? ¿Era esto alguna función del implante que no me habían contado? Esa noche empeoró. Estaba acostado, mirando al techo, los sonidos tenues de la ciudad arrullándome hacia el sueño, cuando sin aviso, el techo se desprendió como si nunca hubiera estado allí. Mis ojos se abrieron, de par en par, al verme mirando directamente a través del techo de mi apartamento, a través de los pisos superiores, hacia el cielo oscuro más allá.
Podía ver las estrellas, distantes, esparcidas como polvo, y todo lo que había en medio, los pisos del edificio, la gente moviéndose en los apartamentos de arriba, sus huesos y músculos brillando tenuemente. Me incorporé de golpe, el sudor corriendo por mi cara. Me froté los ojos con fuerza y el techo volvió a su lugar, sólido y real otra vez. Sentía que estaba perdiendo la cabeza. A la mañana siguiente decidí que necesitaba respuestas. No podía seguir sentado ahí viendo cómo mi mundo se desmoronaba. Volví a la clínica, convencido de que algo había salido horriblemente mal con el implante, que habían cometido un error en la cirugía o me habían dado tecnología defectuosa. Pero cuando llegué, la clínica se veía diferente. Igual, pero no. Había algo raro. El edificio parecía más viejo, las paredes más agrietadas de lo que recordaba. Era como si la fachada hubiera empezado a deslizarse, como si estuviera viendo el edificio por lo que realmente era, algo decadente, desmoronándose bajo la superficie. Me acerqué a recepción, tratando de mantener la voz estable. Necesito hablar con el doctor. Algo anda mal con el implante. La recepcionista apenas alzó la vista de su pantalla. ¿Tiene cita? Number Meyer. Esto es serio. Creo que el implante está fallando. Necesito hablar con alguien ya. Finalmente me miró, su expresión vacía, indiferente. Lo siento, pero sin cita no puedo ayudarle. Golpeé el mostrador con más fuerza de la que pretendía. No me importan sus malditas citas. Que venga el doctor ahora. La recepcionista pestañeó lentamente, su rostro inquietantemente calmado. El doctor no está disponible. Por favor, solicite una cita. Quería gritar, agarrarla y sacudirla, hacerla entender lo grave que era todo. Pero algo me detuvo. La miré fijamente, y ahí estaba otra vez, ese destello fugaz, la piel retirándose para revelar músculo y hueso debajo. Pestañeé y desapareció. Pero la imagen se quemó en mi mente. Sin decir otra palabra, giré y salí de la clínica. Podía sentir miradas sobre mí todo el camino, la mirada muerta de la recepcionista perforando mi nuca. Afuera, en la calle, todo se sentía mal. Podía ver a través de la gente que pasaba. Órganos, huesos, venas palpitando con sangre, músculos contrayéndose con cada paso. Algunos me miraban, pero sus rostros estaban borrosos, como si los viera a través de un vidrio empañado. Tropecé hacia atrás, casi cayéndome. Estaba viendo demasiado. Tambaleándome, me costó concentrarme en mis alrededores. Para cuando llegué a mi apartamento, temblaba, la respiración entrecortada. Cerré la puerta con llave y colapsé en el sofá, mirando las paredes, rogando que no se desvanecieran otra vez. Pero lo hicieron. Solo que esta vez era todo. La habitación, la ciudad afuera, la gente. Todo parecía derretirse capa por capa, hasta que solo podía ver el núcleo crudo debajo. El mundo era hueco, decayendo desde adentro. Y yo lo estaba viendo todo. Cada grieta, cada debilidad, cada verdad oculta. No se suponía que viera esto. Nadie debería. Las sombras también habían vuelto. Ahora las veía claramente. Figuras altas, moviéndose dentro y fuera de las paredes, sus rostros cambiando, contorsionándose. Se acercaban, rodeándome, observando, esperando. Apreté los ojos con fuerza, tratando de bloquearlo, pero era inútil. Podía escuchar mi corazón latiendo en mis oídos, más fuerte que cualquier otra cosa, y aún así no podía moverme. Entonces, sin previo aviso, habló. El sonido que hizo fue como un siseo estático, un susurro distorsionado dentro de mi cabeza, evitando mis oídos por completo. No entendí las palabras, si es que eran palabras, pero podía sentir la intención detrás de ellas. Algo oscuro, algo siniestro. Estaba jugando conmigo, probándome, viendo cuánto podía presionarme antes de que me rompiera. Se enderezó, su cabeza ladeándose otra vez, como si estuviera escuchando algo que yo no podía oír. Lentamente,
Comenzó a retroceder, alejándose hacia la pared más lejana. Sentí su presencia sobre mí incluso mientras desaparecía, fundiéndose de vuelta en las paredes. El silencio persistió mucho después de que se fuera. Me quedé ahí temblando, mi cuerpo empapado en sudor. No dormí el resto de la noche. A la mañana siguiente no podía pensar con claridad. Intenté convencerme de que todo estaba en mi cabeza, de que no era real. Pero cuanto más trataba de alejar los pensamientos, más regresaban. Las sombras, los destellos. No se iban a ningún lado. Empecé a verlas más a menudo. Y no solo en mi apartamento. Estaban en las calles, en los reflejos de las ventanas, paradas detrás de la gente mientras caminaban. A veces las veía al borde de las multitudes, sus formas altas, mezclándose con el fondo, inadvertidas para todos, excepto para mí. Era como si toda la ciudad estuviera infestada con ellas, esas figuras silenciosas y depredadoras que nadie más podía ver. Cuanto más veía, más me daba cuenta de que estaban observando. Y ahora que podía verlas, se estaban volviendo más audaces. Sabían que las estaba mirando. Una noche, después de otro periodo sin dormir, salí. Pensé que quizá un poco de aire ayudaría, que alejarme del apartamento podría romper cualquier control que estas cosas tuvieran sobre mí. Vagabundeé por las calles durante horas, esperando algún tipo de distracción, algo que apartara mi mente del miedo que se había apoderado de mí. Pero las sombras me siguieron. Cada callejón que tomaba, cada esquina donde intentaba perderlas, ahí estaban. Y entonces cometí el error de mirar hacia arriba. Durante días había estado evitando el cielo desde esa noche en que el techo se había desvanecido, mostrándome todo lo que había arriba. No me había atrevido a mirar. Pero ahora, parado en medio de una calle desierta, incliné la cabeza hacia atrás y las vi. Estaban por todas partes, colgando en el aire, arrastrándose por los lados de los edificios, deslizándose entre las grietas del horizonte. Docenas de ellas, quizás cientos, todas mirando, todas esperando. Estaban arriba, abajo, a mi alrededor. Y por primera vez lo entendí. Eran reales y siempre habían estado aquí. Simplemente no había podido verlas antes. La verdad me golpeó. El implante no solo había mejorado mi vista, había roto algo, derribado una barrera que nunca debió ser violada. Estas cosas, estas criaturas, eran parte de otro mundo, otra capa de realidad oculta para nosotros. Y ahora, por culpa del implante, podía verlas. Y lo que era peor, ellas podían verme a mí. No recuerdo exactamente cuándo dejé de salir del apartamento. La ciudad afuera ya no era segura. Estaban en todas partes ahora, esperándome. Incluso asomarme al pasillo me llenaba de un terror paralizante, como si estuvieran justo afuera de mi puerta, esperando para atacar. Las veía completamente ahora, moviéndose por mi apartamento con esa gracia líquida, inquietante. Nunca se quedaban mucho tiempo, pero se aseguraban de que las viera. Un brazo deslizándose por la pared, un destello de algo oscuro cruzando de un rincón de la habitación al otro. Nunca estaba solo. El aire también había cambiado. El frío era constante ahora, sin importar qué tan alto subiera el termostato. El escalofrío en la habitación persistía, filtrándose en mis huesos, dejando mi piel húmeda. Sabía que ellas eran responsables, que de alguna manera estaban chupando el calor del espacio, llevándolo a su dimensión, fuera donde fuera eso. Y los susurros se volvían más fuertes. Lo que una vez había sido un ruido tenue de fondo, ahora era un flujo constante de siseos indescifrables. Los oía en las paredes, en los conductos de ventilación, en mi cabeza. Siempre ahí, siempre hablando. A veces captaba fragmentos de palabras, justo fuera de alcance, como si intentaran comunicar algo. Los susurros se intensificaron, como si estuvieran emocionados, como si se alimentaran de mi miedo. Mi piel se erizó mientras la criatura daba otro paso, luego otro,
sus largos brazos rozando las paredes al moverse. No tenía prisa. Sabía que no podía huir. Para cuando llegó al pie de mi cama, apenas podía respirar. Mi pecho se sentía apretado, mis extremidades entumecidas. La criatura se inclinó hacia adelante, sus ojos huecos fijándose en los míos, y pude sentirlo dentro de mi mente. Estaba intentando abrirse paso, intentando romper la última barrera que me quedaba. Quería gritar, moverme, luchar, pero estaba paralizado, atrapado por su mirada. Extendió un brazo, un dedo largo y huesudo, apuntando hacia mí. Cuando tocó mi frente, un dolor agudo y ardiente atravesó mi cráneo, como una aguja caliente siendo clavada en mi cerebro. Jadeé, convulsionando, el mundo girando a mi alrededor. Los susurros crecieron más fuertes que nunca mientras el dolor se extendía, irradiando por todo mi cuerpo. Pensé que iba a morir ahí, en mi cama, consumido, condenado por esta cosa. Pero entonces, tan repentinamente como había comenzado, la criatura retrocedió. El dolor menguó, dejándome jadeando, empapado en sudor. Pestañeé, desorientado, y cuando mi visión se aclaró, la criatura se había ido. Fue entonces cuando me di cuenta. Habían cruzado. El implante no solo me había permitido verlas, me había convertido en su faro. Lo estaban usando para rastrearme, para seguirme. Me estaban usando para entrar en este mundo. No podía quedarme en el apartamento más tiempo. Se estaban acercando, volviéndose más audaces cada día. Podía sentirlo en cómo su presencia duraba más ahora, en cómo parecían saber cada movimiento que hacía antes de hacerlo. El último doctor que vi, nunca olvidaré la expresión en su rostro. Le supliqué que me ayudara, le dije que el implante me estaba haciendo algo, que necesitaba quitármelo antes de que las criaturas me encontraran. Pero mientras hablaba, mi visión cambió otra vez y vi la cosa dentro de él. No era humano bajo la superficie. Sus órganos retorcidos, una masa oscura, donde debería estar su corazón, sus vasos sanguíneos palpitando con algo espeso y aceitoso. Salí corriendo de su consultorio sin atreverme a mirar atrás. Ya no podía confiar en nadie, ni siquiera en mis propios ojos. El acero frío del cuchillo temblaba en mi agarre, su filo afilado suspendido a centímetros de mi ojo. Mi reflejo me miraba desde la ventana oscurecida, mi rostro demacrado, vaciado por el agotamiento y el miedo. Ya no reconocía a la persona en la que me había convertido. El hombre que había querido una ventaja, un regalo, una oportunidad para elevarse por encima de todo. Ahora no era más que una cáscara rota y casada. La figura en el umbral permaneció inmóvil, su forma alta oculta por las sombras, mirándome con esas cuencas negras y vacías. Apreté el cuchillo con más fuerza y me obligué a concentrarme. Dejé caer el cuchillo. El sonido metálico al chocar contra el piso resonó en el silencio, pero apenas lo escuché. Mi mente estaba uniendo todo. El implante había roto algún tipo de barrera, permitiéndome ver estas cosas, estas entidades, que siempre habían estado al acecho, más allá de la percepción humana. Pero había hecho más que eso. Había debilitado el límite entre dimensiones. Si no detenía esto ahora, no sería solo yo. Estas cosas se esparcirían, consumirían todo. Tenía que hacer algo. ¿Pero qué? Si me quitaba el implante, ¿eso las detendría? ¿O me mataría y dejaría la puerta abierta para que terminaran lo que habían comenzado? Las figuras en la habitación se movieron, acercándose, sus extremidades largas extendiéndose hacia mí. Apreté más fuerte. La punta del cuchillo entró en mi cuenca ocular, enviando un dolor agudo y ardiente a través de mi cráneo. Mi visión se oscureció, la sangre corriendo por mi cara, pero no me detuve. Y entonces, justo cuando estaba a punto de arrancar el implante,
Algo sucedió. El aire en la habitación cambió. Una fuerza repentina y violenta, como una ráfaga de viento, explotó a través del apartamento. Las criaturas retrocedieron, sus formas distorsionándose. Jadeé, tambaleándome hacia atrás, el cuchillo cayendo de mi mano. La presión en mi cabeza se intensificó. Un dolor cegador que sentía como si mi cráneo se partiera en dos. Y entonces vi la verdad desnuda frente a mí. El implante no estaba fusionado a mis ojos. Era parte de mí, entretejido en la tela de mi mente, de mi alma. No era una víctima. Yo era el portal. Las criaturas me habían estado usando, alimentándose de mi miedo, de mi terror, para hacerse más fuertes, para romper la barrera entre nuestros mundos. Pero no se trataba solo del implante. Se trataba de mí. Mi miedo era la clave. Mientras tuviera miedo, podían seguir viniendo. Caí de rodillas agarrando mi cabeza. Me rodearon, sus susurros llenando mi mente, intentando obligarme a rendirme, a dejar que el miedo me consumiera. Podía sentirlos presionando, cavando más profundo, intentando destrozarme desde adentro. Pero ahora sabía lo que tenía que hacer. Había estado huyendo de ellas, escondiéndome, dejando que el miedo se apoderara de mí. Pero si quería detenerlas, si quería terminar esto, tenía que dejar de tener miedo. Tenía que recuperar el control. Me obligué a pararme, mis piernas temblando, la sangre aún brotando de mi ojo. El dolor era abrumador, pero no dejé que me detuviera. Miré a las criaturas, sus ojos negros observándome, esperando que me rompiera. Pero no lo hice. Ya no tenía miedo. Me mantuve firme, desafiándolas, retándolas a acercarse. Y por primera vez, dudaron. Los susurros vacilaron. Las sombras retrocedieron, solo un poco. Podía sentir el aire cambiando otra vez, como si el equilibrio de poder estuviera cambiando, como si estuviera recuperando algo. A las criaturas no les gustó eso. Avanzaron todas a la vez, sus formas retorciéndose, tentáculos oscuros extendiéndose hacia mí. Pero esta vez no me inmuté. No me moví. Dejé que el miedo se escurriera, que el terror se deslizara de mi mente. Y mientras lo hacía, se detuvieron. Titilaron como un glitch en un holograma roto, sus formas vacilando, distorsionándose, desenredándose. Podía ver la verdad detrás de su existencia, mientras yo creyera en ellas, mientras dejara que mi miedo las alimentara. Podían cruzar, pero sin ese miedo, sin ese poder, no eran nada. Les di la espalda. Me alejé de las figuras, de los susurros, del portal que habían intentado usar para entrar. Y así simplemente desaparecieron. El silencio fue absoluto. No más susurros, no más figuras, nada. Colapsé en el piso, mi fuerza finalmente abandonándome. Mi cuerpo estaba roto, mi mente destrozada, pero había cerrado la puerta. Se habían ido, de vuelta en el infierno del que habían venido. No sabía si sobreviviría a esto, pero sentía paz.